Débora significa abeja. Fue la cuarta jueza y la única mujer que gobernó el pueblo de Israel. Entre sus características podemos destacar que fue profetisa, jueza, esposa, líder, consejera, jefa de Israel, madre de Israel, resiliente, persistente, mujer de carácter y autoridad, obediente y adoradora. Débora tenía un currículo impresionante. Parecen muchos roles. ¿Te suena familiar? Si lo llevamos a nuestra realidad, algunas de nosotras somos madres, esposas, trabajadoras, líderes, miembros de una iglesia o cuidadoras, entre otros roles. Bueno, seguimos. La historia de Débora está en el Antiguo Testamento, en el libro de Jueces, capítulo 4 y 5. El contexto histórico es en los tiempos de jueces, donde los jueces ejercían el rol de liberadores, gobernantes, líderes militares y lo más importante, eran escogidos por Dios. En su tiempo, el pueblo de Israel hace lo malo ante los ojos de Dios, como la idolatría, la corrupción, la violencia, en fin, todo lo que los alejaba de la ley de Dios. Tenían una conducta cíclica. Ellos se alejaban de Dios, cometían pecado, Dios los entregaba en manos de algún opresor, el pueblo de Israel se arrepentía, le suplicaban por un libertador y era entonces cuando Dios levantaba un libertador conocido como juez. Cuando moría el juez o la jueza escogido por Dios, Israel volvía a la misma práctica de alejarse. Ahora que ya conocemos cuán importante era en ese tiempo las funciones de los jueces, vayamos a la historia de Débora. Débora, esposa de Lapidot, era una profetisa que juzgaba al pueblo de Israel. Dos roles importantes en Débora, jueza y profetisa. Débora se sentaba bajo la palmera que quedaba entre las regiones de Ramá, que su significado es alta, y Betel, casa de Dios. Allí acudían los israelitas en busca del consejo y para ser juzgados por ella. Podemos decir que esa era la oficina de Débora. Débora hace llamar a Barak, hijo de Abinoam, para asumir el liderazgo militar de los israelitas ante las fuerzas cananeas de Sísara, Jueces 4:6, y le dice: el Señor Dios de Israel te ordena a reunir en el monte Tabor a 10,000 guerreros de las tribus de Neftalí y Zabulón. El Señor hará que Sísara se dirija al río Sisón junto con sus guerreros y sus carros de guerra, y allí te daré la victoria. Jueces 4:6-7. Barak escucha las instrucciones de Dios por medio de la profetisa, pero inmediatamente le dice a Débora: yo iré, pero solo si tú vas conmigo. Debemos recordar que eran unos tiempos donde la mujer no tenía derecho y solía ser menospreciada. Sin embargo, aquí vemos a una mujer que fue escogida por Dios para gobernar al pueblo de Israel en tiempos difíciles. Y a eso le añadimos que su líder militar le responde al llamado de Dios: solo voy si tú vas conmigo. ¡Wow! Esto nos demuestra la autoridad impartida por Dios a Débora. Ok, vamos a seguir que ahora viene lo bueno. Débora le contesta: muy bien, yo voy contigo, pero tú no recibirás honra ante esta misión. La victoria del Señor sobre Sísara se va a quedar en manos de una mujer. Como diríamos en buen puertorriqueño, no te vistas que no vas. Aquí veo que el Señor había escogido a Barak para llevar a Israel a la victoria sobre Sísara. Pero quizás él se sentía confiado si estaba junto a Débora. La contestación de Barak al llamado de Dios presentó condiciones. Y he aprendido que cuando Dios nos llama, Él nos capacita y que nosotros no somos nadie para ponerle condiciones al Señor. Te digo algo, si Dios te da una palabra, ve con fe y reconociendo que quien te resguarda es más grande que cualquier situación. Débora le responde a Barak: prepárate. En otras versiones dice: levántate, porque hoy es el día en que el Señor te dará la victoria sobre Sísara, porque el Señor marcha delante de ti. Esto lo vemos en Jueces 4:14. Barak obedece y fue delante de sus 10,000 guerreros a la batalla. La palabra registra que cuando Barak bajó del monte Tabor, el Señor llenó de pánico a Sísara y a todos sus guerreros. Por lo tanto, Sísara saltó de su carro y se fue a pie huyendo a Barak. ¿Qué? Sísara el bravo, huyendo.
Sí, si colocamos a Dios delante de nuestros problemas, tareas, roles, familia, entre otros, Él nos cubrirá, nos proveerá y nos dará la victoria frente a cualquier batalla que libremos. Seguimos. Barak logra matar a todos los 900 guerreros y Sísara huye, llegando a la carpa de Jael, quien era la esposa de Ber el Ceneo, descendiente de Moisés. Sísara llega a la carpa buscando refugio, ya que Ebel tenía amistad con el rey Jabín. Así que podemos decir que Sísara se encontraba en plena confianza. Jael sale al encuentro de Sísara y lo invita a entrar a la carpa. Ahí lo cubrió con una manta. Sísara le pide un poco de agua. Me imagino que, como decimos nosotras, estaría explotado después de tanta carrera. Sin embargo, Jael le brinda leche y vuelve a cubrirlo. Sísara se duerme y cuando esto sucede, Jael se acercó en silencio y con un martillo le clavó una estaca en la sien y él cayó al suelo y murió. Fuerte, ¿verdad? Barak llega a la carpa y Jael sale y le muestra a Sísara muerto. Desde ese momento, Israel se hizo más fuerte y terminó derrotando al rey Jabín. Y tuvieron 40 años de paz en la tierra. El capítulo 5 nos muestra la adoración de Barak y Débora por medio del cántico, contando toda la travesía que pasaron hasta que el Señor les dio la victoria. Ok, ya conocimos la historia de Débora. Ahora quiero compartir contigo unos detalles que me llevaron a reflexionar en sus distintos roles. Número 1, el llamado de Dios. Cuando Dios nos llama o nos escoge, Él nos capacitará. En Jeremías 1:5 dice: te conocía aún antes de haberte formado en el vientre de tu madre. Antes de que nacieras, te aparté y te nombré mi profeta a las naciones. Recuerdo que cuando vi esa promesa del Señor en la Biblia, me maravillé y dije: ¡wow! El Señor me vio desde mucho antes. Ya Él me tenía apartada para Él y para su propósito. Desde que lo comprendí, no me he atrevido a decirle que no, para nada. Para una prueba, mírenme, aquí haciendo un podcast. Con esto te quiero decir que debes mantener tu fe en el llamado y la palabra que Dios ha dado para tu vida. Si necesitas sabiduría, el Señor solo nos dice que la debemos pedir y Él nos la dará. Santiago 1:5. Número 2. Discernimiento de los tiempos. Débora mantenía una relación estrecha con el Señor. Buscaba sus espacios para adorarle, para orar y para apartarse a escuchar su voz y sus instrucciones. Ahora, aunque estemos ajetreadas, es importante cultivar una relación con Jesús. Así Él nos guiará a discernir su palabra. Débora sabía qué consejo dar a los israelitas, porque el consejo provenía de Dios. Supo cuándo levantarse y atacar, porque supo detenerse a escuchar a Dios. Para poder discernir los tiempos de Dios, debemos buscar primero a Dios, ante todo, para que todo lo demás nos sea añadido. Como le pasó a los israelitas cuando vencieron a Sísara. ¿Quién iba delante de ellos? Dios. Mateo 6:33. Busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás y lleven una vida justa y Él les dará todo lo que necesiten. Tercero, reflejo del amor de Dios. Débora fue levantada en tiempos difíciles, tiempos de guerra. Sin embargo, ya Dios la había reconocido como la madre de Israel. La historia no relata si Débora tenía hijos propios, pero sí nos deja saber que un pueblo la reconoció como su madre. ¿Te has preguntado qué don te ha brindado el Señor? Quizás no tienes hijos, pero donde te encuentras, sé que el Señor te ha posicionado para hacer influencia hacia otros. Tú puedes ser de impacto hacia otros, en tu trabajo, hogar, en fin, donde te desempeñes. Solo tienes que modelar la actitud de Débora, ser una mujer de autoridad y verás cómo se refleja el amor de Dios en ti hacia los demás. Número 4. La importancia de la adoración. En el capítulo 5 vemos la adoración entonada por Débora y Barak, celebrando la victoria que les fue dada por el Señor. Ellos estaban felices porque habían logrado vencer. Es fácil adorar a Dios en tiempos buenos, ¿verdad? Pero en tiempos difíciles, ¿será igual de sencillo?
¿Le adoramos cuando estamos pasando por una prueba, dificultad, enfermedad o dudas? Hoy te invito a que juntas le pidamos al Señor que trabaje con cada una de nosotras, que nos enseñe a ser como Débora, que aprendamos a compaginar cada uno de nuestros roles y los dediquemos en las manos del Señor. Sé que Débora fue una mujer que mantenía una adoración poderosa hacia el Señor, porque si no fuera así, no hubiese logrado ser la libertadora de Israel. Ahora, ¿cómo podemos desarrollar nuestros distintos roles en tiempos difíciles? Escucha estas características de Débora y reflexiona en tu vida. La valentía. Josué 1:9 dice: mi mandato es ser fuerte y valiente. No tengas miedo ni desanimes, porque el Señor tu Dios está contigo donde quiera que vayas. Recuerdo cuando recibí el llamado de Dios a servir. Tuve varios sentimientos, pero agradezco a Dios por tenerme en cuenta. Yo rápido, sin pensar, digo, sí, claro que sí, yo soy media presenta. Y después pienso, anda, en lo que me metí. ¿Estaré a la altura del llamado de Dios? He tenido dudas, pero le doy gracias a Dios por haberme escogido para servir en su nombre, hacer herramienta de su palabra y cumplir con la gran comisión de llevar el evangelio. Y tú dirás, sí, Melissa, claro. ¿Cómo no voy a tener miedo? El miedo es un sentimiento normal ante lo desconocido, ante la duda de salir victoriosas. Pues hoy quiero decirte que, aunque llegue el miedo, no permitas que te paralice, que no te deje avanzar hacia tu destino o tu propósito. Y siempre recuerda que Dios estará contigo a donde quiera que vayas. Fe. En mi rol como madre de una niña con necesidades especiales, me enfrasqué en varias peleas, preguntas y reproches con Dios. Me decía, ¿por qué, Señor? ¿Por qué a mí? Era parte de mi proceso de aceptar y reconocer que la llegada de mi hija tenía un propósito. Mi fe ha sido puesta a prueba en muchas ocasiones. Me imagino que la tuya también. Pero la palabra de Dios nos enseña que sin fe no podemos agradar a Dios. Aprendí a tener fe. Total, es gratis y no cuesta nada. Hoy le pido a Dios que tu fe sea renovada. Autoridad. Débora fue la respuesta de la oración de los israelitas en un tiempo difícil. Dios le impartió autoridad para llevar a su pueblo a la liberación. Dios nos ha dado a cada una de nosotras autoridad. Autoridad para levantarnos con fe y pelear cualquier batalla. Mujer, tú tienes la autoridad de levantarte y pelear cualquier batalla. Por tu familia, por tus hijos, por tu matrimonio, por tu trabajo, en fin, por cualquier situación que, como en el tiempo de Císara, se esté levantando en contra de nosotras. Recuerda, la autoridad proviene de la voluntad de Dios. Fidelidad. Seamos fieles a nuestro llamado, fieles a nuestra relación con Dios, a cumplir con la dirección que Dios nos ha brindado de guiar a nuestras familias y a las generaciones venideras en el conocimiento de su palabra. Decide ser Débora, ser valiente y déjate dirigir por Dios en los distintos roles de la vida. Hoy te digo que podemos ser mujeres exitosas en nuestros distintos roles si en cada una de nuestras etapas aprendemos a depender de Dios y a obedecerle. Seguir nuestros podcasts